Hola, mi nombre es Hernán y hoy vamos a estar hablando sobre el conjunto de los números reales. Comenzamos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la constitución de este conjunto, pero para ello debemos hablar primero de otros conjuntos numéricos. Veamos. Comencemos con el conjunto de los números naturales. Representamos a los naturales con una letra N como la que se muestra en la pantalla. Este conjunto está formado por aquellos números que aprendemos de pequeños para contar objetos. Son los números 1, 2, 3, 4, etc. Intuitivamente podemos notar que se trata de un conjunto ordenado que posee primer elemento, que es el número 1, y además se trata de un conjunto infinito. Digo intuitivamente porque existen definiciones formales para los conceptos de conjunto ordenado y de conjunto infinito, pero escapan a los objetivos de este video. Continuamos analizando los conjuntos de números que conforman el conjunto de los reales. Tenemos este segundo conjunto que está formado por un solo elemento, que es el número 0. Podemos pensar en el número 0 como el número que indica la cantidad de elementos que posee un conjunto que es vacío, o sea, ningún elemento. Si bien ya vamos a hablar más adelante de las operaciones que podemos realizar entre números, recordemos que las primeras que aprendemos son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Cuando trabajamos en el conjunto de los números naturales, podemos hacer restas como 7 menos 2, y obtener un número natural, que en este caso es el 5. Pero ¿qué sucede si por ejemplo tenemos que hacer 4 menos 9? Claramente esta operación no tiene solución en el conjunto de los naturales. Ya volveremos a esta idea, pero analicemos lo siguiente. Cuando un número es mayor que 0, se dice que es un número positivo. Si el número quiere representar una cantidad menor a 0, como por ejemplo para indicar una temperatura más fría que los 0 grados centígrados, utilizamos expresiones conocidas como números negativos. En particular, si consideramos el conjunto formado por los números menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, estamos hablando del conjunto de los enteros negativos, que quedan simbolizados con la notación z, que tiene un signo negativo como superíndice. Este conjunto también es infinito, es ordenado y además tiene último elemento, que es el número menos 1. A la unión de estos tres conjuntos se la conoce como conjunto de los enteros z. Es decir, el conjunto de los números enteros es aquel que está formado por expresiones enteras, positivas o negativas, más el 0. Y ahora, volviendo a la resta 4 menos 9 que habíamos planteado hoy, notemos que en el conjunto de los números enteros, esta operación sí tiene solución y es el número menos 5. En resumen, definido el conjunto de los números enteros, podemos realizar libremente sumas, restas y también multiplicaciones. Recordemos la regla de los signos, por ejemplo, menos 2 por menos 3 es igual a más 6. Menos por menos, más. O también, menos 4 por 5 es igual a menos 20. Menos por más, menos. Pero ahora enfrentamos un nuevo problema. Al querer hacer, por ejemplo, la división 2 dividido 4, notemos que no existe ningún número entero que sea solución de esa operación. Con lo cual, se hace necesario introducir un nuevo conjunto numérico que es el conjunto de los números fraccionarios. ¿Te acordás de las fracciones? Básicamente, son todos aquellos números no enteros que tienen la forma a sobre b, siendo a y b números enteros. Pero vamos a decir que b no puede ser ni 0, ni 1, ni menos 1. Por ejemplo, 5 tercios. Recordá que estos números fraccionarios tienen su expresión equivalente en notación decimal. Por ejemplo, el número 5 tercios es igual al número 1,6666 puntos suspensivos. Siempre que la expresión decimal contenga un número finito de dígitos, por ejemplo 4,2,
que tiene una cifra decimal, el 2, o que si tiene infinitas cifras decimales, estas son periódicas, por ejemplo 4,33333, vemos que el 3 es periódico, estaremos hablando de números fraccionarios. Ahora, al introducir este conjunto de los números fraccionarios y unirlo al conjunto de los enteros, conformamos un conjunto nuevo llamado conjunto de los números racionales, que vamos a representar con la letra Q, como se muestra en la pantalla. En resumen, un número es racional si se puede escribir como la división de dos enteros siempre y cuando el denominador no sea 0. Pero aquí no termina la historia. Existen ciertos números que no pertenecen al conjunto anterior, porque recuerden que hemos excluido a los que tuvieran desarrollo decimal infinito y no periódico. Por ejemplo, el número que se muestra en la pantalla. Entre estos, los más destacables son, en primer lugar, las raíces que no tengan una solución racional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. El probablemente más famoso número pi. Y acá necesito hacer la aclaración siguiente. Es casi un pecado decir que pi vale 3,14. Si pi valiera 3,14, entonces se podría escribir efectivamente como la fracción 314 sobre 100. Y entonces sería racional. La única manera de expresar exactamente lo que vale pi es escribiendo precisamente pi. Y eso con todos los números irracionales. Hay que evitar la costumbre de tratar de, como le suelen llamar ustedes, pasarlo a número decimal. No es necesario. Pero además de no ser necesario, es totalmente incorrecto hacerlo. También tenemos el caso del número de oro, que se representa con la letra phi, cuyo valor es 1 más raíz de 5 dividido 2. Número muy utilizado en proporciones y por lo tanto en disciplinas como la pintura y la construcción. Y por último, en esta lista, quien a mi criterio personal no tiene la fama que se merece, que es el número e. Seguramente ya estudies a este número en un futuro. La cuestión es que este conjunto se llama conjunto de los números irracionales y unido al de los racionales genera el tan ansiado conjunto de los números reales. Existe un conjunto más amplio que este, que es el conjunto de los números complejos, pero eso queda para otra ocasión. Muy bien, entonces acá tenemos el conjunto de los números reales. Una característica que presenta el conjunto de los reales, y que por ejemplo no la presenta el conjunto de los naturales, es que se trata de un conjunto denso, lo cual significa que entre dos números reales siempre es posible encontrar otro número real. Y esto es muy importante comprenderlo. Por ejemplo, entre el número real 2 y el número real 2,001, aunque pareciera que el segundo está casi al lado del primero, notemos que entre ellos está el 2,000001. Y así siempre es posible encontrar un real entre dos reales dados. No quiero extender demasiado este video, pero quiero mencionar las operaciones que pueden realizarse entre números reales. Y las voy a explicar o nombrar en el orden en que probablemente las hayan aprendido. En primer lugar tenemos la operación adición. Por ejemplo, en pantalla se muestra que 2 más 6 es igual a 8. A los números 2 y 6 se los suele llamar sumandos y suma es el 8 que se muestra como resultado. Es decir, la suma es el resultado de la operación adición. Tenemos la sustracción, por ejemplo, 7 menos 1 medio es igual a 13 medios. Al número 7 se le suele llamar minuendo, al 1 medio sustraendo, y el número 13 medios, que es el resultado de la sustracción, recibe el nombre de resta. Pero cuando avanzamos en el estudio de la matemática a través de los años, vamos a llamar indistintamente a los números que conforman una adición o una sustracción términos.
La tercera operación que probablemente hayan estudiado es la multiplicación. Por ejemplo, 2 por 9 es igual a 18. Los números 2 y 9, en este caso, reciben el nombre de factores, y 18 es lo que se denomina producto. Luego vimos la división. 7 dividido 2, por ejemplo, da como resultado 3 con un resto igual a 1. A 7 se lo suele llamar dividendo, a 2 divisor, y al número 3, que es el resultado de la división, se lo llama cociente. Otra operación estudiada es la potenciación. Por ejemplo, 2 elevado al cubo, que se escribe 2 y el 3 como un superíndice, es igual a 8. ¿Pero por qué es igual a 8? Porque hacemos 2 por 2 por 2. Es decir, el exponente nos indica la cantidad de veces que hay que multiplicar a la base por sí misma. Y de paso ya hemos nombrado cómo se denominan sus partes. El 2 en este caso es la base, el 3 es el exponente y al número 8, o sea, al resultado de la potenciación, se lo llama potencia. La operación sustracción está íntimamente ligada a la operación adición, porque podríamos decir por el momento que es una operación inversa a la adición. De la misma manera, la división está ligada muy íntimamente a la multiplicación, porque es de hecho su operación inversa. Las operaciones adición y multiplicación tienen, como hemos dicho recién, cada una de ellas una sola operación inversa. Y esto se debe principalmente a que se cumple la propiedad conmutativa en ellas. En la suma que mostramos, por ejemplo, hacer 2 más 6 es lo mismo que 6 más 2. Y en la multiplicación que mostramos, por ejemplo, hacer 2 por 9 es lo mismo que hacer 9 por 2. Con esto quiero enfatizar en el hecho de que sus componentes, términos para la adición y factores para la multiplicación, no tienen entre sí un lugar privilegiado respecto del otro. Es decir, que el 2 ocupe el primer lugar es lo mismo que si estuviera como segundo término. Y en la multiplicación pasa lo mismo. Pero en el caso de la potenciación, si hacemos 2 al cubo, dijimos que teníamos como resultado 8. Pero si hacemos 3 al cuadrado, es decir, si cambiamos la base con el exponente de lugar, no obtendríamos 8, obtendríamos 9. Esto significa que estar en el lugar de la base es una cuestión y estar en el lugar del exponente es una cuestión totalmente diferente. Con lo cual, al plantear una operación inversa para la potenciación, vamos a tener dos posibilidades y de acá que se generen dos operaciones inversas para la potenciación. Supongamos que conozco el exponente y la potencia y quisiera saber la base, es decir, qué número elevado a la 3 me da como resultado 8. Para resolver esta incógnita se plantea la operación que se llama radicación. En este caso se lee la raíz cúbica de 8 es igual a 2. En resumen, lo que quiere buscar la radicación es cuál es la base en la potencia que habíamos resuelto hoy. Respecto de sus elementos que conforman la operación, el número 3 recibe el nombre de índice y lo que está adentro de la raíz, por decirlo de alguna manera, se llama radicando. Y ahora planteemos la otra situación. Si yo conociera el número 2 y quiero averiguar el exponente para que esta potencia me dé 8, es decir, 2 elevado a qué número hace que el resultado de esa operación sea 8. Bueno, para dar resultado a esta incógnita se plantea una operación conocida como logaritmación. Se escribe como se está mostrando en la pantalla y en este caso se leería el logaritmo en base 2 de 8 y bueno, ya hemos visto que tengo que elevar el 2 al cubo para que me dé 8. Entonces el resultado de este logaritmo es 3. El número 2 recibe el nombre de base y el número 8 recibe el nombre de argumento. Con esto hemos realizado una descripción muy general de las operaciones que se pueden realizar entre números reales,
pero en otra ocasión hablaremos de las propiedades que cada una de estas operaciones cumple. Así que con esto último, esto es todo por este video. Espero que te haya servido y nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao!